Sofi, ya a esta hora de la mañana, como siempre tenemos la costumbre de hablar de diversos temas. ¿Qué te parece si nos enfocamos con el tema laboral? Así es importante estar en un espacio laboral donde nos sintamos tranquilos, respetados, y es por eso que recientemente, el 22 de julio, se dio en nuestro país la nueva reglamentación de la ley 27945, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Sobre este tema vamos a conversar con Elisene Vázquez de Velasco, abogada especialista en temas laborales. ¿Cómo estás? Bienvenida a Nacional. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte también aquí en la cabina de la radio para tratar de enfocar un poco la idea y la figura y poder orientar a nuestros oyentes de qué hablamos cuando decimos hostigamiento laboral. Cuando hablamos de hostigamiento sexual laboral o hostigamiento sexual en el centro de trabajo, estamos hablando de aquellas conductas que pueden tener naturaleza sexual, es decir, de repente una proposición para tener relaciones sexuales por parte de un compañero de trabajo o de un superior, o conductas de tipo sexista, es decir, conductas que reproduzcan determinados estereotipos en función al género o a la identidad de género de las personas, ¿no? Por ejemplo, que se pueda hacer comentarios respecto de del estado civil de una persona de una mujer en este caso, ¿no? De manera reiterada, persistente, pero que estas conductas tengan y generen en la víctima un impacto negativo a tal punto de hacerla sentir intimidada, humillada, en un ambiente hostil y no pueda desenvolverse de manera libre en el centro de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es importante saber cuándo hacer una denuncia o cómo proceder cuando nosotros somos víctimas de hostigamiento. ¿Qué tendríamos que hacer en nuestro centro laboral? La reglamentación en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual exige que el empleador informe e identifique una dependencia o una persona que será la encargada de recibir las denuncias de presuntos actos de hostigamiento sexual en el marco laboral. Esta denuncia debe ser puesta en conocimiento ahora con la nueva reglamentación de un comité a un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, si es que la empresa tiene más de 20 trabajadores, o a un delegado frente al hostigamiento sexual, si es que la empresa tiene menos de 20 trabajadores, que va a tener la responsabilidad de iniciar un procedimiento de investigación, es decir, va a ser el canal que va a trasladar al denunciado o la persona denunciada el contenido de la denuncia. Va a recabar los medios de prueba que las partes ofrezcan, va a emitir una sanción y eventualmente también emitir las medidas de protección que la víctima pueda requerir para la atención del caso, ¿no? Claro, cuando hablamos de hostigamiento laboral, lógicamente que está incluido el tema del hostigamiento sexual, pero el hostigamiento laboral se da de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, si de repente, no sé, hay una persona que lo obligan a trabajar más del horario permitido, ¿puede ser una figura de repente de hostigamiento laboral? Si es que es una conducta en donde expresamente se da este componente de obligatoriedad y donde no hay voluntad del trabajador para prestar esta labor en sobretiempo y es de manera reiterada y sistemática, a tal punto que podrías establecer que estás pues incluso en un supuesto de coaccionar la libertad de trabajo, sí, claro. O sea, digamos que podrían causarse bajo otra regulación, si es que es algo que tiene que ver simplemente con el ánimo de generar un perjuicio o digamos, intimidar al trabajador, ¿no? Esto está catalogado como acoso laboral o mobbing, que es una figura distinta al hostigamiento sexual, pero en donde lo que se busca proteger es la dignidad y la integridad del trabajador también, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si yo identifico esta situación y tengo que tener ¿qué tipo de pruebas? ¿No? De todas maneras tienen que haber testigos, yo puedo dar mi palabra como parte de la prueba. Sí, mira, bajo el nuevo enfoque y la nueva perspectiva que el nuevo reglamento de prevención y sanción del hostigamiento sexual ha incorporado en el ordenamiento, en realidad el enfoque desde la perspectiva de la víctima cobra una
importancia trascendental. No necesitas acreditar con un medio probatorio pleno que estás siendo víctima de una conducta de hostigamiento sexual. La palabra de la víctima debería ser suficiente, su relato, reconociendo que hay episodios en donde los únicos partícipes o testigos de una conducta de este tipo son la víctima y quien hostiga, ¿no? Reconociendo esta complejidad en la probanza es que tú puedes presentar una denuncia y a partir de una serie de hechos relatados y contados con línea de tiempo, se empieza a desplegar el procedimiento de investigación en donde si tú puedes, no sé, aportar un elemento como que ya conoces otros casos, identificar a personas que también han sido víctimas para que a partir de eso se vaya construyendo la evidencia y puedas y pueda establecerse si es que efectivamente hay una situación que deba ser sancionada, ¿no? Ahora, ¿el marco legal protege a la persona que denuncia hostigamiento laboral o sexual? Porque muchas veces, cuando se presenta la denuncia, a veces la persona resulta despedida del centro de trabajo. Entonces, muchas veces es ese factor por el cual no se hacen las denuncias. Sí, el marco laboral es bastante claro en ese sentido. Si es que el empleador ejerce algún tipo de represalia en contra de las personas que denuncian este tipo de comportamientos, en primer lugar, esto es considerado como un despido nulo. La víctima tiene derecho a solicitar su reinserción en el puesto de trabajo. En segundo lugar, puede también tener el mecanismo de solicitar una indemnización por despido arbitrario o una indemnización por daños y perjuicios, ya sea que el empleador tenga esta conducta de represalia o se abstenga o se niegue a desplegar todos estos mecanismos de procedimentalización de la denuncia, ¿no? También la víctima tiene derecho a poder ir por estos caminos, ¿no? Y hablando de la sanción, ¿qué sanciones se prevén en caso de que se pruebe el hostigamiento sexual? Las sanciones que el empleador puede imponer a un trabajador que ha sido denunciado y se ha acreditado que efectivamente está incurriendo en algún comportamiento de este tipo van desde una amonestación, podría ser una suspensión de la relación de trabajo en donde no se le va a pagar por X días y ya en el supuesto más grave un trabajador podría ser despedido. Sobre este punto hay que tener en consideración que nuestro marco legal y también la jurisprudencia que ha evaluado los supuestos de despido siempre se exigen que la medida a imponerse sea proporcional y razonable, claro, en función de los hechos que han constituido una infracción, ¿no? Entonces sí hay que ser muy finos al momento de evaluar. El comité tiene una responsabilidad bastante grande en este sentido, ¿no? Porque al estar frente a una conducta que además es una conducta que ha sido identificado como un supuesto de violencia de género, porque la mayoría de afectadas históricamente son mujeres y además como un riesgo psicosocial, digamos que estamos ante la comisión de una falta que en principio podría contemplarse como con la suficiente gravedad como para meritar un despido, ¿no? Pero precisamente hay matices y en el marco de la investigación se va a tener que ir definiendo si es que esta es la medida que se tiene que imponer o si con una suspensión o una amonestación resulta suficiente, ¿no? Ahora, hay que un poco evaluar cuáles son a veces las figuras o el entorno y cómo se va planteando el tema del hostigamiento sexual, porque muchas veces se confunde el hecho de que con una galantería, un piropo, tratamos de normalizar y tratamos de pasar por alto ese tipo de situaciones y cuando planteamos la denuncia dice, pero si solamente fue una broma, fue una galantería. ¿Qué establece el marco legal? Lo importante en supuestos de este tipo, en donde además estas conductas que tú has mencionado como galanterías, coqueterías o aproximaciones de pronto orientadas a generar no sé, pues bonding en el ambiente de relación de trabajo, lo importante va a ser qué es lo que percibe la víctima, claro, en relación a esas conductas. Porque yo puedo tener en un marco de una relación de confianza mucha tolerancia con lo que un compañero de trabajo me pueda decir, pueda bromear, pero no necesariamente ese espacio de tolerancia va a estar en relación con otra persona. Entonces, si esa persona siente que este tipo de aproximaciones es negativa, es invasiva y le genera un malestar alrededor o sea, un malestar en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo de la relación laboral,
tiene todo el derecho para plantear esta denuncia, y precisamente ahí entra el procedimiento de investigación. De repente, si son comentarios que están ahí en esa línea fina entre lo que es galantería o lo que es coqueteo, o de repente un coqueteo no bien recibido, la conversación se puede abordar este tema con una capacitación específica, una charla puntual con el trabajador que está siendo denunciado, para hacerle ver que su comportamiento no es bien recibido por algunas compañeras de trabajo, ¿no? Y que tiene que trabajar en modular este comportamiento precisamente para garantizar un ambiente de trabajo seguro para todos, ¿no? Claro, y has dicho algo clave, no es como una se sienta ante una situación así, porque muchas veces también te dicen, pero si con él dejas que te diga tal cosa, ¿por qué conmigo no? A ver, no te tengo que dar explicaciones por qué con uno tengo otra actitud y contigo no. Es decir, hay distintas causas por las cuales uno puede tener un relacionamiento distinto con una persona en el mismo ámbito laboral. Sí, y sobre todo, por ejemplo, casos en los cuales de repente ha habido una relación sentimental previa que termina, y a partir de la cual de repente una de las partes puede sentir que sigue teniendo cierto nivel de cercanía o de proximidad, y se toma la libertad de seguir estableciendo la misma relación, el mismo contacto, y la persona tiene todo el legítimo derecho de sentirse ya invadida porque esa relación terminó. Entonces, con la nueva reglamentación sí toma bastante protagonismo precisamente el enfoque desde la perspectiva de la víctima, ¿no? De hecho, existe una prohibición concreta de no revictimizar a la persona que está denunciando una situación de hostigamiento sexual, de manera que el empleador en el procedimiento de investigación pues se encontrará prohibido de enfrentar a ambas partes, ¿no? Porque es precisamente una situación que se presenta como muy incómoda para quien está denunciando, ¿no? Claro. Ahora, sería importante saber un poco cómo van las cifras, las estadísticas respecto al tema de las denuncias a partir de la promulgación de esta norma. ¿Hay más denuncias? ¿Hay más personas que se animan a hacer visible este tipo de conductas? Sí, mira, si bien no he traído la cifra exacta o el dato exacto, lo cierto es que sí, a partir de la implementación de una serie de acciones por parte del Ministerio de Trabajo, en el 2017 se instauró el 27 de febrero como el Día de la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y ese día se han establecido una serie de campañas específicas para concientizar sobre esta problemática. Luego de esto se ha desarrollado una plataforma, que es la plataforma web Trabaja Sin Acoso, donde se ha implementado un test que uno puede llenar para identificar si es que en algún momento de su relación de trabajo ha sido víctima de alguna situación de hostigamiento sexual. Y además se ha implementado también una línea, que es la línea gratuita 1819, que es una línea de asesoría legal y psicológica en relación a este tipo de comportamientos. A partir de esta serie de acciones es que se han incrementado no solamente el número de denuncias, sino también el número de consultas que se realizan en torno a si determinada conducta que está atravesando una persona constituye un hostigamiento sexual, y qué mecanismos tiene para que ya sea el empleador o ya sea la administración, a través de la SUNAFIL, que es el ente encargado de la fiscalización laboral, puede establecer determinadas acciones correctivas, ¿no? Sí, precisamente los especialistas del área laboral del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas señalan que, dada la gravedad de los incumplimientos, en caso de que el empleador no haga lo que debe hacer, podría ser sancionado con multas que oscilan desde 9.450 nuevos soles y 189.000 soles, nuevos soles. Wow. Exacto, o sea, la norma impone una serie de obligaciones que deben ser de cumplimiento del empleador. Si es que el empleador infringe el desarrollo de estas obligaciones, se ve expuesta en atención a la gravedad, porque también acá hay una escala una escala de sanciones, ¿no? Que SUNAFIL puede imponer. Por ejemplo, la escala a la que nos hemos hecho referencia es la escala de las multas muy graves. Y estas multas se van a imponer en aquellos casos en los cuales el empleador, por ejemplo, no tomó de manera oportuna y adecuada una medida de protección en favor de la víctima, como puede ser la rotación o la suspensión de la persona que está siendo denunciada. También hay infracciones leves que se constituyen cuando el empleador
que tiene ahora la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo precisamente para poder medir esta data estadística de cuántas denuncias se presentan, cuántas denuncias ha tenido desde el momento en que esta denuncia es presentada o desde que se instala la investigación de la misma. Tienes un plazo de 6 días. Si incumples con el plazo de informar al MPT que estás iniciando un procedimiento de investigación, es una multa calificada como leve, ¿no? Y la multa va también a ir en función al número de trabajadores que sean afectados con el incumplimiento. Bueno, la verdad muy interesante, Elisene, todo lo que nos estás señalando. ¿Algo más que quisieras agregar? Creo que mencioné ya los mecanismos que tienen disponibles las personas que están atravesando alguna situación de hostigamiento sexual. De hecho, un tema importante es que tienen que ser conscientes de los derechos y que el empleador tiene la obligación de hacer visible cuáles son los canales de denuncias, implementar este comité, capacitar a los trabajadores, además una capacitación de manera general para que identifiquen estas conductas y sepan qué hacer frente a este tipo de conductas. Son obligaciones que los empleadores están en situación de cumplir, deberían deberían estar preocupándose por implementar todas estas acciones y bueno, en verdad de hecho esto va a contribuir a que hayan cada vez muchos más ambientes de trabajo seguros, ¿no? De hecho, www.trabajasinacoso es un portal de donde pueden ingresar. Muchísimas gracias a nuestra invitada Elisene Vázquez de Velasco, abogada especialista en temas laborales. Muchas gracias.